Bueno, antes que nada, quería, por supuesto, agradecerle a todos los presentes que eligieron, en vez de estar viendo estas espectaculares máquinas que hay afuera, una maquinaria impresionante para el agro y para la producción, estar acá. Creo que es importante que cuiden la renta. Vamos a ver si les podemos dar algunos tips, como dicen ahora, para poder atemperar un poco el costo impositivo. Quiero agradecer esencialmente al Banco de Galicia, auspicia la charla y que tan gentilmente Marcelo Magret me ha invitado a darla. Y también, por supuesto, Expoagro, esencialmente a Emilia Williams, que es la encargada institucional, y a Rodrigo Ramírez, un chileno, que es el responsable de Expoagro de este año, con mucha visión empresarial, que justamente quiere que este sea el centro de negocio más importante. Y creo que lo va a lograr. Vamos a ver un poquito el tema impositivo en unos 40 minutos y enseguida largo las... ¿Qué pasó? ¿Anda ahora? Y enseguida largamos a las preguntas. A ver, yo traté de, en estos powers, de marcar un poco el ánimo y el panorama en general de la situación actual tributaria. Obviamente no se puede contemplar todos los impuestos porque tendríamos que estar varias horas y al poco tiempo me empezarían a tirar algún tomate podrido, efectivamente, porque más de media hora, 40 minutos de impuestos ya es mucho, ¿no? Es demasiado, es sufrir más de la cuenta. Así que bueno, vamos a arrancar un poquitito entonces. Vamos a ver el panorama. Para esto vamos a ilustrar. Sofía Sáenz Valiente, mi hija, se ha ocupado de darme una muy buena mano en toda esta tarea de la ilustración, que creo que es importante para que no se aburran demasiado. Aburrirse, bueno, es así, no lo podemos evitar. ¿Qué pasó antes de ahora, digamos, no? Bueno, tormentas, y no solo climáticas, sino de todo tipo, peleas, falta de comunicación con los propios productores por parte del Ministerio de Agricultura, choques, ¿no?, de todo tipo respecto de qué era conveniente y qué no era conveniente. Aparecieron estos mal llamadas retenciones, los derechos de exportación, que están haciendo estragos o estuvieron haciendo estragos y lo están haciendo todavía en la soja. Mucha bronca que hace que aparezca estos dientes mordiéndose, ¿no?, de bronca, porque no había posibilidad de resolver nada de todo esto. Muchos se sentían encerrados y atados de pies y manos justamente ante la imposibilidad de actuar. Esta señora, que tiene una cara desesperada, a veces se parece a mi mujer. No, mi mujer es bastante más linda, ¿no? Pero, digamos, por todo lo que yo le quito de tiempo, a veces, y cuando sabe que es de impuestos el tema, pone caras parecidas, que no me escuche, ¿no? Ahora, ¿qué vemos? Ahora vemos un túnel, ¿no? Un túnel que esperemos no venga el tren de frente, esa es la idea de siempre, ¿no? Y que haya luz al fondo del túnel. Creo que hay un optimismo reinante, se observa acá en Expoagro claramente. Después vamos a ver qué fundamento tiene o qué fundamento no tiene ese optimismo, ¿no? Vamos a ver primero una introducción a los impuestos en el agro. Es decir, vamos a recordar cuáles son las características de la renta agropecuaria, porque creo que a veces no se tienen en cuenta. La renta agropecuaria es cíclica, no es extraordinaria. Decían, no, rentas extraordinarias, por eso le aplicamos una retención de impuestos. Hay años que hay pérdida, hay años que hay ganancia. Y esto, si bien es muy obvio, tiene mucho que ver en el orden fiscal y sobre todo ante la existencia de inflación. Está sujeta a variables de clima y mercado. Eso se lo explicaron un día a Cristina. No, mire, esto es a cielo abierto. Esto no es en un galpón. En consecuencia, también hay que contemplarlo a los fines fiscales. Hay una gran cantidad de pymes. Gran cantidad. Se habla de 165.000
pymes de agro aproximadamente, según algún dato que obtuve. Y esto también tiene mucho que ver. La pyme tendría que tener una tasa de impuesto diferencial a la gran empresa. Tiene limitaciones operativas tecnológicas, lugares alejados, que esto hoy se está resolviendo en gran medida, pero esto es así, es indefectible. Y para poder tener una carta de porte, tener que estar haciéndolo vía internet con problemas de señal en determinadas zonas, realmente es algo que está afectando. Hay un autoconsumo frecuente. ¿Cuántos de ustedes conocen a sus peones que a las 6:20 de la mañana están comiendo un ternerito de 130 kilos muy rico de desayuno, ¿no? Y ni hablar los tempranos almuerzos? Y la disponibilidad de fondos, además, también es cíclica. También viene en un momento determinado. Yo no puedo vender mi hacienda en el momento que quiera, ni puedo cosechar y vender mis granos en el momento que quiera. Y tampoco cobrarlos en el momento que quiera. Esto todo tiene un ciclo que está definido y esto influye entonces en la determinación de la renta. Influye en la determinación impositiva. Sabemos que el agro hoy es responsable del 50% de las exportaciones totales, ¿sí?, de bienes, y es el principal sector de la economía que genera divisas. Esto no es menor, porque también es necesario destacar la actual presión fiscal. Más allá de que hay que actuar con total prudencia, el actual gobierno sabe que tiene que pisar con pie de plomo antes de modificar cualquier situación tributaria. Sabe que la caja hay que cuidarla porque está casi vacía. Y con un 7% de déficit que estamos sobre el Producto Bruto Interno, en realidad la presión fiscal está en el 38% del Producto Bruto. Esto es algo absolutamente alarmante porque si medimos hace 10 años estaba en el 26%. Según los economistas, algunos el 24, otros el 26, 28. Hoy nadie discute que la presión fiscal está en el 38%. Sí. Es muy superior. Te pido una gochada por un problema de tiempo y porque están grabando. Lo pasamos todas las preguntas, anótatelas y lo vemos. Es interesante. Hoy la presión fiscal de Argentina es la más alta de toda Latinoamérica. El problema no es solo el porcentaje sobre el Producto Bruto Interno, sino el problema es los que pagamos. Es decir, hay gente que todavía no paga lo que debiera pagar. Y esto tiene una vinculación directa también con lo que es la evasión. Elevadísima presión fiscal, elevadísima evasión. El productor o cualquier contribuyente se defiende. Y encima tenemos un problema que es la falta de cultura tributaria en Argentina y en definitiva que sigue sucediendo que a algunos se considera piola por no pagar los impuestos que le corresponde pagar. Pero todo esto es un círculo y una madeja muy difícil de manejar, porque es necesario que haya educación tributaria para que haya cultura tributaria, es necesario que haya impuestos legítimos, es decir, que no solo cumplan los requisitos esenciales, sino que la recaudación que se obtiene de ese tributo vaya al destino que tiene que ir. Y también es muy importante, dicho sea de paso, que no es bueno, diría es pésimo, que haya impuestos para cada destino. Algunos dicen, no, tenemos que poner un impuesto para solventar el problema de los maestros. Vamos a poner un impuesto para poner un subsidio para o un adicional para los jubilados, o un subsidio para... O sea, los impuestos tienen que ir a rentas nacionales y de rentas nacionales se tienen que distribuir con un criterio razonable. Ahora después vamos a hablar de la coparticipación, ¿sí? Con lo cual, el panorama de hoy, ahora vamos a seguir avanzando porque hay muchos temas para tratar vinculados con la distorsión de los impuestos. Hoy le queda al productor agropecuario una renta entre el 10% del total de su renta y el 30%. Hace menos de un año diría que le quedaba entre 0 y 10 y 15. Hoy podemos aspirar a quedarnos con el 30% de nuestra renta total.
Obviamente esto depende de cada zona, de cada tipo de producción, intensiva, extensiva, de si hay planificación fiscal o no, pero efectivamente es un golpe muy fuerte al bolsillo del productor. Tenemos impuestos nacionales, costos previsionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Fíjense, nacionales, los derechos de exportación en la soja siguen estando y siguen muy fuerte. El impuesto a las ganancias con las distorsiones relevantes que hay, que ya las vamos a mencionar. El impuesto a la ganancia mínima presunta, este invento argentino, iba a decir japonés, no, es argentino, pero es chino. O sea, no se puede estar exigiendo un impuesto donde no hay renta. Es un reconocimiento a la falta de posibilidad de control. Y esto es preocupante. Es un impuesto presunto. Te voy a cobrar por las dudas el 1% del activo. Los efectos que tiene el IVA, vamos a hablar del IVA, sabemos que son muy perniciosos. El impuesto patrimonial, bienes personales, vamos a hacer alguna alusión al problema del inmueble rural. El impuesto al débito y crédito, impuesto del 1,2% en definitiva, que suma entre depósitos y retiros de las cuentas bancarias. Hay algunas actividades del agro que están no solo con elevados costos previsionales, sino que además tienen presunciones de cantidad de empleados, como es los feedlot y como son muchas de las actividades de economías regionales, donde en realidad, dicho sea de paso, las economías regionales habría que darle una solución a través de los costos previsionales, porque la economía regional hoy está empezando con grandes complicaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de los polleros, o vamos a hablar de los feedloteros. Su principal insumo son los granos, y los granos con $1 a 16 pesos, por más que el precio internacional no sea muy elevado, y siendo su principal insumo, tiene un costo muy, muy relevante. Entonces, no resolvemos el tema reduciendo el impuesto a las ganancias de esa actividad, porque no tienen ganancia. Entonces, si no tienen ganancia, reducir al 50%, como hay un proyecto para reducirla durante 5 años, que no me parece mal, pero primero tienen que tener ganancia, a esos sectores, efectivamente, que además se le presuma que tienen determinada cantidad de empleados, es preocupante. El impuesto inmobiliario. Sabemos que hoy tenemos el famoso multipropietario. O sea, tenemos que estar contentos entonces que aquel que tiene o vive en un departamento con cochera y baulera, resulta que tiene 3 propiedades, ¿no? O sea, acá lo que se pretende es unificar las parcelas rurales para potenciar la tasa del impuesto. Esto es bastante cuestionable desde el punto de vista jurídico, porque en realidad no se está contemplando la parcela, sino la persona. Es un impuesto patrimonial general a la persona, con lo cual hay muchos que están haciendo cuestionamientos judiciales respecto del reclamo de este impuesto multipropietario. El sellado de los contratos. Para darle seguridad jurídica a la actividad es necesario sellar los contratos, y esto sabemos que es un impuesto, le digo yo, a la seguridad jurídica. Yo quiero tener una seguridad jurídica, hago un contrato por escrito, y en definitiva ese contrato por escrito me cuesta caro darle seguridad jurídica, tengo que pagar impuestos de sellos. Y si yo no lo sello y me lo detectan, aparecen multas de 10 veces el impuesto omitido. Después de 6 meses de firmado el contrato sin sellar, las multas llegan hasta 10 veces el impuesto no pagado. Con lo cual, cuidado con lo que tiene arriba los escritorios. Sí. El tema de ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto que sabemos que debiera estar derogado. Sabemos que es un impuesto en cascada, que se incluye en los productos exportados, y esto es muy negativo para la economía, para la exportación, y que además las alícuotas, depende de las circunstancias, llegan al 3,5%. Hay hoy algunos cuestionamientos judiciales respecto a estos incrementos de alícuotas en algunas jurisdicciones, y hay que tener mucha prudencia con el convenio multilateral. Esto es
una forma de liquidar el impuesto cuando la actividad se termina desarrollando en más de una jurisdicción. Y digo que hay que tener mucho cuidado porque puede pasar que estemos pagando el impuesto total y sin embargo, en realidad puede venir una jurisdicción y decirnos, a mi jurisdicción me debe. Ah, bueno, pero entonces le voy a deber, tengo un pago en exceso a la otra. Sí, pero ese pago en exceso queda a valor nominal y la jurisdicción que debe me va a reclamar con recargos. Con lo cual, el tema del convenio multilateral, miren, hay algunas mujeres por ahí, no quiero ser insolente, pero ¿algunas saben cómo hace el amor el cuerpo espín? ¿Se les puede ocurrir? Bueno, con mucho cuidado. Igual que hay que tratar a los impuestos. Por eso, en realidad, los impuestos tienen bastante que ver con el amor. Nunca se les hubiera ocurrido, pero bueno, podemos hacer un símil, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado también en el convenio multilateral, por supuesto. El impuesto a la herencia. Algunos me dicen, hay impuesto a la herencia, pero yo lo arreglo donando. No, un momento, el impuesto abarca donaciones y herencia. Y estamos hablando de un impuesto en la provincia de Buenos Aires, que hoy existe también en Entre Ríos, y hay en el río comentarios de que quieren imponerlo en Córdoba. O sea, el impuesto a la herencia debiera derogarse. No da casi recaudación y es absolutamente injusto. No tengo tiempo para desarrollar el tema, pero es algo que conozco bastante bien. Es absolutamente inequitativo porque además hay una acumulación con el impuesto a los bienes personales de los bienes que se heredan. Pero realmente el impuesto a la herencia no es solo impuesto a la herencia, sino es también, se llama impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y este impuesto va con alícuotas del 4 al 16% sobre el valor real de plaza del inmueble rural. Cuidado con esto. Esto requiere algún tipo de planificación, aunque no hay muchas posibilidades, pero algunas hay. Algunos creen que el impuesto a la herencia es un proyecto. Realmente no es un proyecto, es una ley que está reglamentada desde el 2011 y que además tiene informes de ARBA unos cuantos. Alfonso, buenos días. Bueno, las tasas. ¿Quién paga tasas de caminos y tiene sus caminos en excelente estado? Poca gente, ¿no? En definitiva, en esas condiciones la tasa se convierte entonces en un impuesto, porque no tiene contraprestación. Esto fue un panorama general, ya dijimos, renta al productor entre el 10 y el 30% y dependerá de la zona del país en la cual estemos y la actividad que desarrollemos para ver qué rentabilidad nos queda. ¿Cómo funciona esto? Ah, con esta, perdón. Bueno, no todo es lo que parece, ¿no? No todo es lo que parece. Pero bueno, fíjense la situación que tenemos con los impuestos actualmente. A ver, la idea es ver cómo se va resolviendo esto de a poco, ¿no? Este es el estado de situación actual. O sea, que quede claro, hay que cambiar y podemos, ¿no? O sea, no es una crítica para Mauricio Macri, es un estado de situación. No se mide la capacidad contributiva real. La verdad, con la distorsión de la inflación, no se está midiendo la capacidad de contribuir real y entonces se está pagando sobre renta ficticia. Hay una falta total de equidad. Se acaba de reformar el impuesto a las ganancias en cierta medida con los mínimos. ¿Ustedes saben cuál es el mínimo no imponible de un soltero para un productor agropecuario que desarrolla la actividad en forma unipersonal? 7.000 pesos mensuales. Es decir, por encima de 7.000 pesos mensuales, el contribuyente comienza a pagar las tasas que van del 9 al 35 y el 35% se llega después de 10.000 pesos por mes de excedente sobre ese monto. Con lo cual, estamos en problemas. Y esto no lo invento yo, esto está en la Constitución Nacional. La equidad es la base de las cargas públicas. Impuestos regresivos. Cuando se exige un mayor impuesto a quienes más ganan,
sería un impuesto progresivo. Cuando en realidad, por estos problemas de la bendita tabla y cobrar un impuesto donde no hay una verdadera renta, se está cobrando un impuesto, es regresivo. El impuesto más claro que es regresivo es el IVA. Porque el IVA lo paga el consumidor final y aquellos que tienen bajos ingresos, en realidad, se consumen la mayor parte de su renta. Y entonces pagan proporcionalmente un elevadísimo impuesto, mucho mayor que otro que puede gastarse el 10 o el 20% de su renta en vivir y el resto invertir o lo que sea, ¿no? Por eso aparece la tarjeta social. Y por eso aparece lo indispensable de resolver el tema de la tarjeta social, donde se reduce, o se devuelve, mejor dicho, el 70% del IVA, o sea, 15 puntos sobre los 21, se devuelve a aquellos que están en situaciones de tener jubilación mínima o que están en el plan Progresar o que tienen también estos planes de hijo, ¿no? Con lo cual ellos hoy tienen una tarjeta de débito y van a poder acceder a una reducción, insisto, del efecto que le va a producir. Y no lo han dejado libre a que el comerciante lo entregue, porque sabemos que esto podría ser muy dificultoso de lograr en los hechos. Entonces, esto está vinculado, ¿no? La regresividad con la progresividad. Hoy una tabla que después de 120.000 pesos anuales cobra el 35%, no tiene progresividad alguna. Es directamente casi una tasa fija, ¿sí? La confiscatoriedad global que se produce, esto por la gran cantidad de impuestos que hay, muchas veces ataca el derecho de propiedad por la confiscatoriedad, que es bastante dificultoso de probar. Hay muchos costos administrativos, lo sabemos todos. Muchas veces hay un comportamiento discrecional del fisco. Abad está intentando cambiar esto. Está intentando cambiarlo y de hecho está devolviendo más rápidamente lo que es el IVA, el capital de trabajo que tiene atrapado el fisco hoy, que le pertenece al productor por este inconstitucional registro fiscal de operador de grano que tenemos. Y no hay normas que estén incentivando el desarrollo. ¿Se entiende más o menos? Perdón, pero voy a tener que ir a alguna velocidad porque me voy a quedar atrás, si no. Ya dijimos que hay rentas inexistentes o ficticias, que no se está contemplando la capacidad contributiva. A veces se afecta al derecho de propiedad, lo dijimos recién, por la confiscatoriedad. Y acá hay algo esencial, la razonabilidad. Parece mentira, parece algo subjetivo, pero todos tenemos un poquito de locos, pero la razonabilidad es algo que se puede llegar a comprender y se puede llegar a determinar. La Corte Suprema de Justicia ha empezado con varios fallos judiciales a incluir el concepto de razonabilidad en las liquidaciones de impuestos y en las determinaciones de impuestos. La equidad y la igualdad. ¿Es justo que un trabajador independiente tenga un mínimo no imponible de 7.000 y alguien que esté en relación de dependencia tenga un mínimo de 18.800? No tengo nada contra los que estén en relación de dependencia. Pero digo, ¿es equitativo? Yo creo que no. Yo creo que habrá que analizar, ¿somos todos trabajadores o no? Tendríamos que preguntarle a Moyano, ¿no? Un profesional independiente, un especialista en granos, un abogado, un productor agropecuario, ¿en qué se diferencia de un trabajador en relación de dependencia? Que tiene más riesgo, además. Pero bueno, a ver, el que está en relación de dependencia le va a decir, no, yo tengo mucho más riesgo porque cumplí 50 y me pueden echar de trabajo. Sí, está bien, puede ser. Pero además no es lo mismo y no es lógico que el mínimo no imponible sea igual para alguien que tiene 30 años, 50 o 70. Para alguien que está sano y alguien que está enfermo. Esto en Europa se tiene en cuenta, acá no. Bueno, la legalidad obviamente es algo que es indispensable cumplirlo. Voy resumiendo, a ver, los derechos de exportación, acá tenemos algo para recordar, lo que hemos vivido en aquellas épocas, ¿no? Sobre el sistema de retenciones es perverso, reforzarán el superávit fiscal, obviamente, la recaudación es sencilla, y la aplicación de la ley debe aplicarse en forma uniforme a todos. Hay una serie de efectos, entonces los impuestos y la intervención
hackean al agro. Urge la modificación de la base imponible para el agro. Fíjense que aquellos que tienen apenas una pequeña rentabilidad sobre los pocos ingresos que obtiene, apenas una pequeña producción, sobre los pocos ingresos que obtiene, que sale a venderlos, va también a estar castigado y le va a afectar en mayor medida, incluso a los que están en emergencia agropecuaria. Y esto sigue estando con la soja, ¿sí? Bueno, acá hay un tema más vale político, pero que tiene mucho que ver y es, diría de alguna manera, la madre del borrego. Es la coparticipación federal. Ustedes saben que los derechos de exportación se recaudan y van todos a nivel nacional. Esto quiere decir que disminuye la masa coparticipable, es decir, los montos que se distribuyen de ingresos que van a las provincias. Con lo cual, haber quitado los derechos de exportación mejora la situación de las provincias, ¿sí? Y fíjense, en la norma original de la ley, a las provincias le correspondía el 43% del total de recaudación. Hoy reciben el 26% en lugar del 46%. Con lo cual ahora creo que van a estar un poquito mejor. Bueno, ¿cuáles son las características del derecho de exportación? Indirectamente lo fui diciendo. Son impuestos creados por un decreto. No se contemplan los gastos. Lo único que importa es el precio del grano. La recaudación, dije recién, no es coparticipable. Y al no ser coparticipable baja, además de que esa recaudación no se distribuye a las provincias, baja la base de ganancias y de IVA, que es son los principales impuestos que se distribuyen a las provincias. Por eso hay tanto problema con este 15%, ¿no? Los rindes escasos y no se contempla la capacidad contributiva. Por lo tanto, son distorsivos. Acá es para un recuerdo, ¿sí?, de cómo fueron las alícuotas a través de los años, de los distintos derechos de exportación. Si miramos el año 1992, la convertibilidad, solo la soja tenía un pequeño porcentual y el girasol. Y si miramos el 2008, estamos en lo que hemos vivido no hace mucho. Después hubo en el 2015 alguna baja en el trigo, porque ya era desesperante. Y la situación actual es que le queda exclusivamente, como sabemos, a la soja el 30%. Vamos a ganancias, que esperemos tenerlas. Todos estamos esperanzados de eso. Bueno, ¿qué hay con esto? Hay algo que no se puede negar. La inflación existe, y si bien hay aspiración que dentro de un tiempo corto estemos en un dígito, en los impuestos la inflación pasada también influye. O sea, no resolvemos la cosa diciendo, bueno, de golpe no hay más inflación, no se necesita más corregir la inflación en los impuestos, ¿sí? Fíjense, hay algo que a mí me gusta marcar, ¿no? Bueno, la inflación es un impuesto sin legislación. Esto lo dijo un señor Friedman. Pero la inflación es como el diablo. Es bravo, ¿no? Todos le tenemos miedo al diablo. Cuando éramos chicos también, ¿no? Y ahora la inflación es el diablo, porque muestra las apariencias. Dice, uy, gané plata. Tengo mucho más plata en el bolsillo. Salí de casa con 5.000 pesos, la cantidad de cosas que debo poder hacer. Sabemos que la desvalorización de poder adquisitivo le afecta más a los que menos tienen, y sabemos que se muestra una apariencia y se esconde una realidad. Y acá es donde hay que hacer hincapié en el ámbito impositivo. Se muestra una apariencia que es como que gané plata y en realidad no lo gané. En realidad puedo haber perdido. Y vamos a ver después unos ejemplos. ¿Sí? Dentro de la inflación, ¿cómo están afectando los impuestos? El ajuste por inflación se suspendió. Ahora vamos a ver un esquema de los años, cómo fue avanzando ese tema. Los quebrantos, las pérdidas, actividad agropecuaria cíclica, estos quebrantos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estos quebrantos se mantienen a valor nominal, no se actualizan, ni siquiera por el índice del INDEC. Por lo tanto, estamos en problemas. Y los saldos a favor tampoco. Y las ganancias por tenencia, que vamos a mostrar ahora, es por el mero hecho de haber guardado stock. Si ese bien aumentó de valor, que seguramente va a ser por la inflación, vamos a pagar impuestos no solo por tener el bien,
sino por el hecho de haber habido inflación. Esto es terrible. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se está grabando? Si es ficticio, si es un blef, si es una ilusión óptica ese número, ¿qué se está grabando? Entonces, fíjense, en realidad las empresas terminan descapitalizándose por este efecto distorsivo de la irrealidad. Se traslada, bueno, el hecho imponible es algo bastante complejo de explicar, pero es el hecho que está captado por la norma legal para tributar el impuesto, se traslada al capital. Me están cobrando un impuesto sobre una renta que no tuve, entonces me están quitando parte de mi capital. Y esto es una afectación del derecho de propiedad. Y por esto es lo que hay que hacer planteos de nivel jurídico. ¿Sí? Bueno, llegamos a la ganancia por tenencia. Vamos a ver rápidamente esto, porque quiero dejar tiempo para las preguntas. Los valores de plaza, la evaluación que se exige es que esté al cierre del ejercicio evaluado según las cotizaciones de cierre. Tanto los granos como la hacienda, para ir a lo más tradicional. Esto genera, como dije recién, una ganancia por haber tenido el bien. ¿Sí? Habría una cierta equidad si se consideraran los valores idénticos al inicio y al cierre. O por lo menos se actualizaran los del inicio por la inflación. Acá tenemos un ejemplo. 1000 novillos regulares de 350 kilos, cotizaciones al 30/6 del 2014 al 30/6 del 2015. Acá puedo tener una duda de que esto me parece que es diciembre, pero bueno, quiero mostrar el ejemplo. Sobre 875.000 pesos de supuesto incremento de valores, el impuesto a las ganancias es 300.000 pesos de impuesto. No vendí una sola cabeza, ¿eh? La inflación fue el 30%, tendría que actualizar esto. Por la inflación, en definitiva, perdí 542.000 pesos y tengo que pagar 300.000 pesos de impuesto. ¿Razonabilidad? Ninguna. No entra en ninguna cabeza, ¿no? En ninguna cabeza. Vamos a ver otra cosa bastante dramática, perdón, por la mala onda, pero en 1998 alguien compra un campo en $1 millón. Lo vende en $800.000. Pregunto, ¿ganó o perdió? ¿Ganó o perdió? Perdió. $200.000. 1 millón menos 800.000. Bueno, tengo que medir en pesos la renta y no me permiten actualizar el costo. Con lo cual, para el fisco, gané 8.600.000 pesos y tengo que pagar 3 millones de pesos de impuesto a las ganancias. Absolutamente irracional y lógico. Ahora yo pregunto, ¿quién va a escriturar esta operación por el precio real? Levante la mano el primero que lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Aparece una necesidad o un impulso de la propia normativa de hacer operaciones informales escondidas, plata que además después se va a utilizar de la misma manera porque no entra más al circuito formal de la economía. Y esto daña la economía terriblemente. Por lo tanto, hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Bueno, hay alternativas legales, que es hacer el cuestionamiento judicial, y hay alternativas de planificación que son complejas y que tampoco son gratis. Hacer la venta de acciones, que hoy paga el 15%, hacer una venta y reemplazo, que no resuelve el problema, lo único que hace es diferir el impuesto, o hacer una reorganización societaria, que es muy interesante, pero lleva tiempo y costo. ¿Sí? El monto de la operación y las formas, por supuesto, las formas. Hemos tenido casos donde el comprador no lo aceptó y la operación se deshizo. Exactamente. Acá intenté poner sobre un predio agropecuario de 1.500 hectáreas, en definitiva logra, parece que no, pero por la superposición de cultivos de los tiempos, 500 hectáreas en cada uno de estos cultivos, con esta producción por hectárea, creo razonable. Valorizado al 31 de diciembre de 2014, esto valía casi 12 millones de pesos. Valorizado según las cotizaciones del 31/12 del 2015, vale 18.
que bueno, ganamos 6 millones de pesos. Sí. El problema es que estos 6 millones de pesos que ganamos, tengo que pagar un impuesto de 2.300.000. Y la pregunta es, ¿ganamos 6 millones de pesos? ¿Cuánto fue la inflación del año? Parte del aumento de esos precios fue inflación pura. Por efecto de la inflación solo, pagué 1 millón. Y el otro 1.300.000 es por la tenencia de las existencias. No vendí nada, ¿eh? Estoy asumiendo que toda la producción está en stock, al inicio o al cierre. Ustedes juzguen si esto es razonable o no. Propuestas de modificación. Aplicar el ajuste por inflación. Acá obviamente, en forma directa e inmediata, implicaría una reducción, una resignación importante en la recaudación. Por lo tanto, habría que ver y buscar una forma de hacerlo en cuotas. Esto ya se ha hecho en otros años. Para el agro, permitir que las evaluaciones iniciales, cotización inicial y final, sea idéntico, para no generar esta distorsión. Permitir actualizar el quebranto, la pérdida de años anteriores, es indispensable. Y reexpresar los saldos a favor. Se me quedan a valor nominal y se me terminan desajeando, ¿se acuerdan de esa terminología? Y actualizar las amortizaciones de las inversiones, por supuesto. Para resolver también el tema de la inflación a nivel judicial tengo 3 caminos. Puedo hacer una acción de amparo, puedo pagar y después reclamar, o puedo pedir una acción de certeza, y estos son trámites jurídicos complejos, pero son factibles de hacerse. La reforma de ganancias que se acaba de hacer, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es poco? ¿Es mucho? Yo quiero dar un solo concepto. ¿Qué es el mínimo no imponible? Porque todo el mundo habla del mínimo no imponible, pero creo que no queda claro qué es. El mínimo no imponible es simplemente un monto supuesto, ¿no? Un monto estimado que debiera cubrir todo lo que es alimentación, transporte, educación, esparcimiento, cultura y vestimenta. Todo lo que le corresponde a un ser humano, una persona humana, se le dice ahora en lugar de persona física, todo lo que le corresponde para una vida digna. El tema es los límites. ¿Me tiene que alcanzar para una campera como la del señor que se le envidio, que debe costar unos cuantos pesos? ¿O con una camperita más o menos tranquila estamos? ¿No? ¿Me tengo que comprar una Lacoste o con una remera que no sea de marca es suficiente? Bueno, ahí vendrá la discusión de si como jamón o no como jamón, o queso Gruyère. Bueno, entonces hay que hacer una medición de ese monto razonable, que probablemente uno diría debiera estar más por encima del valor que hoy han puesto, que no es 30.000 para el casado, no es 25.300 pesos, y que es 18.800 para el soltero. Porque lo que hay que hacer no es medir en función del sueldo bruto, sino del sueldo de bolsillo. Esto es lo que yo no comparto del todo en lo que se ha divulgado de que el mínimo es 30.000. Pero bueno, se lo perdono, Mauricio. Pero acá, digamos, hay algo que es importante y salió en el diario de hoy. Quieren revisar el decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri. No es correcto esa apreciación que está hoy en los diarios. ¿Por qué? Porque el artículo 23 de la Ley de Ganancias permite y faculta al Poder Ejecutivo a fijar los valores de los mínimos. No tiene que estar autorizado, aprobado por el Congreso este decreto, ni es un decreto de necesidad y urgencia que tenga que estar justificado. Está dentro de las facultades. La ley de ganancias le otorga ese derecho al presidente de la Nación, con lo cual creo que no se puede revisar, y creo que los diarios de hoy en ese sentido, no me quiero agrandar, pero creo que está mal lo que se está diciendo. Es el decreto 316, pero puede ser que jurídicamente haya, pero en realidad es absolutamente lícito lo que se hizo, que, a mi juicio. Puede ser que lo que decís vos, desde el punto de vista jurídico, sí. Bueno, son muy sutiles, han sido.
Bueno, sabemos que no se respeta la capacidad de contribuir. ¿Sí? Esto ya lo venimos diciendo. ¿Alguien consigue hoy un auto a 20.000 pesos? Un auto con 4 ruedas que funcione. Yo no. Bueno, fíjense que la amortización que se puede deducir es el 20% de los 20.000 pesos. No recomiendo poner automóviles a nombre de sociedades regulares. Se lo digo ya. Son un problema enorme. Enorme. Y el tema del IVA que también está restringido. Bien. El IVA. El IVA. Alícuota reducida. ¿La población qué cree respecto de esto? El productor agropecuario tiene un beneficio bárbaro. Tiene una alícuota del 10,5%. Paga la mitad de IVA que el resto. ¿Por qué? Bueno, es el peor de los perjuicios y la imagen, me parece, de la población en general es que hay un beneficio. Lejos estamos de eso, ¿no? Los saldos a favor. Bendito tema, ¿no? Que podríamos hablar mucho tiempo. Acá con Alfonso hemos opinado, ¿no? Varias veces, Alfonso Rodríguez Azul, sobre el tema del impuesto a valor agregado y los saldos a favor. Y evidentemente este saldo que ya todo el mundo aprendió, que los contadores decimos técnico, es saldo de la propia liquidación. Este saldo efectivamente no se puede utilizar contra otros impuestos. ¿Por qué? Porque se le dio la gana a la legislación. Porque en realidad, fíjense que a los productores de fertilizantes químicos para uso agrícola, que tienen la alícuota reducida, el saldo a favor que se les produce, se les permite utilizarlo contra otros impuestos, con lo cual se puede. Es un tema que hay que modificarlo. Pero bueno, hay muchos efectos acá. Y unas consecuencias financieras y económicas que las conocemos y las vivimos, ¿no? El tema del registro, yo estoy mal de tiempo, a pesar de que lo había medido, esto lo voy a pasar. Aunque no me lo crean, lo había medido, pero siempre uno habla más de lo que en otras circunstancias se pone a... cree que va a decir, ¿no? El registro fiscal de operador de granos, en mi humilde opinión, y sobre todo en la opinión de expertos, hay un cordobés, no me sale el apellido, bueno, Alberto hizo un trabajo muy, muy importante, donde mostró, Alberto Gorosito, donde mostró la inconstitucionalidad de la imposición del registro fiscal de operadores de granos. ¿Por qué el agro no se rebeló y no lo cuestionó de entrada para que este registro no se imponga? No lo sé. Hoy sabemos que no es algo voluntario, es algo obligatorio. No puedo estar fuera del registro por las consecuencias. Si estoy fuera del registro, me cobran todo el IVA, no entro en el régimen de devolución automático, así llamado, y me cobran un 15% a cuenta del impuesto a las ganancias. Y si estoy dentro del registro, sobre el 10,5% me retienen el 8% y me devuelven el 7%. Y si estoy suspendido, me cobran todo el IVA. Con lo cual, yo tenía 6 powers sobre críticas al registro fiscal de operadores de grano. Traté de condensarlo. No me fue sencillo. Esto eran 2, pero tenía 6, ¿no? Voy a resumirlo nada más. Para mi juicio es inconstitucional, es de carácter sancionatorio. Es una ley penal en blanco, no respeta la capacidad de contribuir, afecta al derecho de trabajar, es desproporcionado e irrazonable. Miren, este muchachito se lleva toda la bolsa, ¿no? Es una apropiación ilegítima de fondos porque es inequitativo entre dos sujetos, uno que está dentro del registro y otro que está fuera del registro. Las causales de exclusión y suspensión son subjetivas y se crea la categoría de sospechosos fiscales. ¿Sí? Y además no lo devolvían, había que contratar a un abogado. Bien, voy avanzando unos minutos con esto que me interesa mucho marcarlo. Y en 5 minutos vamos a las preguntas. El tema del leasing. Bueno, ¿es posible hacer una economía de opción y reducir los impuestos siempre dentro del marco de la ley? Sí, es posible. Pagos a cuenta, ustedes los conocen, hay que utilizarlos siempre y lo más pronto posible porque se desvalorizan, claramente. Pero quiero llegar al leasing. Banco de Galicia lo ofrece, ¿no? Para las maquinarias agrícolas. El leasing, el tomador, el que le interesa la maquinaria, le va a encargar a la empresa de leasing o al banco y dice, me interesa tal máquina. Entonces se va a poder suscribir un contrato de leasing. ¿Cuál es la gran ventaja del leasing? El leasing permite deducir
deducir las cuotas que se pagan, completa toda la cuota en el impuesto a las ganancias. Y esto requiere hacer un análisis económico-financiero respecto de un préstamo que se tome. Y además, hay un dictamen del fisco que permite hacer la entrega de productos primarios para pagar la cuota del leasing. No es menor. Bueno, y el otro tema que quería tratar muy rápidamente, perdón por la velocidad en estos minutos, me quedan algo más de 10 minutos. Ay, perdón. ¿De qué se trata una reorganización de sociedades? Empresas familiares quieren distribuir el patrimonio, son varios hermanos, dicen, bueno, queremos que cada uno tenga lo suyo. Queremos que cada uno se quede con su parte de campo. Tenemos una sola sociedad anónima. ¿Qué hacemos? Bueno, se puede hacer una decisión, se distribuyen los bienes, se crean nuevas sociedades y cada uno de los hermanitos se queda con una sociedad, por ejemplo, ¿no? Esto requiere que haya continuidad de actividad, requiere que no entre un tercero ajeno a esta estructura y se permanezca el capital. Entonces, requiere definir una fecha de reorganización. Esto es muy delicado. Acá trabaja normalmente un escribano conocedor del tema, no cualquier escribano, le recomiendo, y un contador público que haga las tareas que corresponde hacer, que ahora las marco. Y hay que comunicar todo en tiempo y correctamente al fisco. ¿Cuál es la consecuencia de una reorganización? Esta es la documentación, los momentos, ¿sí? Hay un balance especial, se redacta un compromiso, se resuelve, se publica y hay un acuerdo definitivo. Pero lo importante es esto. ¿Cuáles son las ventajas? Exención impositiva en ganancias, en IVA, en sellos, en ingresos brutos, la mayoría de jurisdicciones. O sea, no se paga ningún impuesto y se logra reorganizar el capital en tanto y en cuanto se cumplan estos requisitos, ¿sí? Y por el otro lado, se trasladan todos los derechos y obligaciones que tenía la sociedad antecesora, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones para mí de esto? No se cumplen los principios tributarios esenciales. Las provincias con esta nueva estructura están mejor. Los productores tienen que cumplir excesivas obligaciones fiscales. Faltan medidas fiscales que incentiven el desarrollo del país. Y entre las propuestas, resolver el tema del ajuste por inflación, actualizar los quebrantos y los saldos a favor, por supuesto, resolver en forma razonable la coparticipación federal, una mayor equidad, creo que actualmente no se está teniendo en cuenta, y buscar incentivos. Por ejemplo, deducir el 100% de capital y de fertilizantes, compra de bienes de capital y de fertilizantes del suelo, y también la venta de novillos de más de 400 kilos, es algo que lo está pidiendo mucho la ganadería. A mí me llamó David Lacroze y me preguntó, bueno, a ver, ¿qué efecto en la recaudación tiene? Ni la más mínima idea. No soy economista, pero digamos, podría ser una buena medida. Hay que eliminar ganancia de mínima presunta, hay que eliminar bienes personales, es nefasto. Mañana creo que sale una nota de la Nación sobre el tema de bienes personales, y hay que eliminar el impuesto a la herencia. Alguno dirá, bueno, si elimino todo esto, ¿con qué impuestos me quedo? Quedan bastantes. El tema es que el impuesto a las ganancias lo pague todo aquel que tenga realmente capacidad de contribuir. Para poder seguir a veces hay que empezar de nuevo. Es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y la diferencia entre dónde estuviste ayer y dónde vas a estar mañana es lo que pienses, hagas y digas hoy. Muchas gracias. Bueno. Una pregunta para ver si ampliamos lo que ya dijo con relación, y voy al ejemplo para ser claro. Si compré un inmueble, Hola. Estoy hablando de una sociedad obviamente para evitar la persona física. Si compré un inmueble $300.000, si lo vendo y lo escrituro, entre comillas, lo vendo y lo escrituro a $100.000, ¿me aguantaré un planteo de determinación de oficio por diferencia de valor de la FIP? Yo creo que, a ver, la determinación de oficio va a venir igual si yo no contemplo exactamente la cotización del dólar o no muestro la ganancia ficticia. La determinación es probable que venga.
y aguantarla implica ganar una contienda judicial, porque eso lo voy a reclamar a nivel judicial. Creo que en esos valores no sé si va a ser muy fácil. Si es, estamos hablando de... Usted está acostumbrado... supuesto el valor, eso. Claro, pero usted está acostumbrado a operaciones de 10, 12 millones de dólares, no pongamos ejemplo de 100 mil dólares. No, pero se trata por ahí de una propiedad urbana. Una propiedad urbana. Al ser de una sociedad, sí. no va y bueno, por el, es probable, no va por el puede 1,5. ser, hay que ver el efecto porcentual. Hoy, por ejemplo, con el tema del ajuste por inflación, por la ganancia por tenencia, si yo muestro que mi tasa efectiva real, mi tasa efectiva pagada de impuestos sobre la ganancia real es más del 50%, tengo muchas chances de ganar la contienda. Ajá. Así está determinado. Claro, porque por vía de querer imponer el ajuste por inflación, no. Bueno, hay gente que lo ha hecho en Río Cuarto, ganaban en el Tribunal Federal, ganaban los juicios. Ahora después no sé cómo terminaron. Todos los del 2002 ganaron prácticamente todos. Ajá. El problema es la distorsión acumulada que se está produciendo. Los del 2002 lo ganaron todos. Nosotros tenemos varios clientes que lo han ganado. Ajá. Los del 2002 lo ganaron todos. No solo por una operación. El problema es ahora la operación individual. Lo que ganaron fue, en general, por la ganancia por tenencia. Por la distorsión. Gracias. No, por favor. Sí, Santiago. Sí. Dos preguntas. Sí. Una, si conocés que a nivel del Ministerio de Economía se esté pensando reimplantar el ajuste por inflación, aunque sea gradualmente. Los establecimientos ganaderos del norte del país, que están evaluando su existencia, lo conoce bien, algunos están a menos de $1 por cabeza. Bueno, realmente es distorsivo el impuesto a las ganancias total, ¿verdad? Una observación de la venta de los inmuebles. En la provincia de Santa Fe, hace 3-4 años, tenemos el VIR, una nueva figura. Valor impositivo de referencia, sí. Valor impositivo de referencia, donde hay campos que están valuados en 9, 10 mil dólares. En consecuencia, ya estas maniobras prácticamente no pueden hacer. Se están evitando operaciones, no se hacen operaciones por el costo financiero que existe. Perdón, esto no fue de lo quinerista, fue 2 minutos, que me estaban haciendo una seña, no, por eso. Igual atiendo al que quiera afuera. Y la última es si conoces algo de DGI, a partir de cuándo tendremos el IVA electrónico y después las ganancias determinadas por el fisco, digamos. Nada Te más respondo, a ver, dentro de mis posibilidades. Sí, el valor impositivo de referencia existe en varios lugares y muchas veces genera una distorsión porque el valor impositivo de referencia es superior al valor de mercado en algunos casos. El tema de si hay o no prevista una reforma para modificar el tema o aplicar el ajuste por inflación, en este momento no. Entiendo que no. Sí entiendo que Alberto Abad está teniendo un comportamiento muy interesante respecto de devolver al contribuyente lo que le es de él y que está en las arcas fiscales. Y esto es difícil porque hay mucha plata acumulada que tienen que devolverlo y por eso lo de la devolución de la moneda extranjera del 20% y del 35% de los viajes, los de más de 6 mil pesos lo están devolviendo en cuotas. Así que sí, hay, y después el tema de los anticipos, que hubo tantos problemas con la opción de reducción de anticipos, prometió Alberto Abad resolverlo prontamente. Y el tema de los quits suspendidos también. Bueno, muchas gracias porque me tengo que dejar la sala, igual voy a estar afuera, gracias.